Ya puedes comenzar a... Ok. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente como Él lo sabe hacer. Amén, amén. Voy a continuar esta mañana, mi estimado hermano, con el tema titulado El diseño de Dios para la autoridad eclesial. Amén, amén. El diseño de Dios para la autoridad eclesial. Hemos comenzado ya desde la semana pasada estudiando acerca de este tema, el diseño de Dios para la autoridad eclesial. Y ya hemos avanzado hablando acerca de este diseño en cuanto a el orden en que Dios creó al hombre y a la mujer, en cuanto a el rol y función correspondientes asignados por Dios al hombre y la mujer. Hemos hablado también en cuanto al desorden que causó el pecado, al diseño y orden que Dios asignó correspondientemente al hombre y a la mujer. Y estamos desarrollando cómo Dios, a través de su gracia en Jesucristo, establece su orden en dos ambientes o dos escenarios vitales para los seres humanos, como son, número uno, el hogar, número dos, la iglesia. Amén. Y vamos a continuar, amados, ubicados en el escenario de la iglesia. La semana pasada hablamos acerca de ese escenario, ese ambiente vital como es el hogar. Ahora vamos a continuar desde la ubicación del escenario de la iglesia y lo que concierne a las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en el pasaje de Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14, donde interpretamos una palabra clave, la palabra silencio, como indicación para la mujer y las verdades, escuche con atención, y las verdades que implican el hecho de que Pablo haya dicho que las mujeres guardaran silencio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir el apóstol? ¿Qué verdades, qué cosas implican ese término que Pablo utilizó allí cuando dijo silencio en cuanto a la mujer? Y quiero que leamos ese texto para que lo recordemos, hermano. Está en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 14. Recuerde que estamos ubicados ahora en el título general de cómo Dios ahora está restaurando. Estamos en ese proceso de restauración por la gracia de Cristo, en ese proceso de restauración en el hogar, ¿verdad? Y en la familia, aquello que se distorsionó por el pecado. Ya hemos hablado acerca del hogar, ahora estamos aquí ubicados en la iglesia. Y he tomado este versículo porque es un versículo clave para el tema o la intención u objetivo de este mensaje. El texto dice de la siguiente manera: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. Entonces, hablamos de la palabra silencio y decíamos que la palabra silencio viene del griego jesuchía, que significa tranquilidad, significa silencio. Esa palabra, la intención de esa palabra que Pablo aplicó allí, significa sumisión ordenada, una sumisión ordenada, o un espíritu pacífico, en lugar de un
un silencio absoluto. En lugar de que la mujer tiene que cerrar la boca, ¿verdad? Completamente y quedar allí sin hablar, sin decir una sola palabra. No es la intención del mensaje que Pablo le está dando a Timoteo. Indica aprender sin causar alguna perturbación. Indica también el hecho de no ejercer autoridad sobre los hombres, cualquiera que sean estos. Y evitar comportamientos dominantes en el contexto de la adoración. En el contexto de la adoración. En este caso hablamos del contexto de la adoración, porque ya hablamos acerca del hogar. Entonces, si habláramos de alguna manera en el asunto de la autoridad, pues hablaríamos de que en el contexto del hogar la mujer sabe el lugar que le corresponde, la responsabilidad que tiene. Creo que el mensaje la semana pasada fue claro. Si usted de pronto no estuvo en esa reunión, vaya a la página y allí encuentra el mensaje. Me gustaría en gran manera, de verdad, que la iglesia pudiera volver a verlo. Si usted sabe que de pronto algún hermano no vino, lo comparta. De hecho, es algo que es una bendición el poder, hermano, acatar lo que el Señor nos enseña a través de su bendita palabra. Y la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Amén, amén. El estar en silencio para la mujer tampoco significa, por lo que parece, que las mujeres deban someterse a todos los hombres en la iglesia. No, tampoco es eso, ¿verdad? Que cualquier hombre puede venir no sé, a imponerte algo. De hecho, esa palabra imposición no cabe tampoco para el hombre como cabeza para su mujer. No cabe. La autoridad se gana. La autoridad se gana. Amén. La autoridad no se impone, la autoridad se gana. Más bien, las mujeres deben ser sumisas en la iglesia cuando se está llevando a cabo la enseñanza. Sumisa a lo que se enseña y a aquellos hombres que la están enseñando. Y vuelvo y reitero, no estoy hablando de que cualquier enseñanza rara por ahí que se esté diciendo, cualquier hombre esté enseñando, la mujer tenga que decir sí, amén, como cualquier otro hombre también lo tenga que decir. No es eso, porque la Biblia nos enseña a poder examinar, así como los bereanos, ¿se recuerdan? Los creyentes de Berea, que ellos examinaban todo lo que se decía. Pero cuando se habla de estar pendientes, sumisas a lo que se está llevando como enseñanza, a lo que se enseña, y aquellos hombres que le están enseñando, se trata lógicamente, hermano, de estar atento para poder asumir las buenas palabras de la doctrina bíblica, las buenas palabras de Cristo. ¿Y cómo sabe usted eso? Si no es alguien que estudia la Biblia, que escudriña. Por eso lo importante de que todos, hombres y mujeres, podamos aprender del Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Continuando en ese mismo aspecto, hay cosas, hermano, con respecto a ese aspecto del silencio y de la autoridad. Hay aspectos en relación a lo que el apóstol dijo en este pasaje, el pasaje de Primera de Timoteo, ¿verdad? Que leímos, capítulo 2, versículo 11 al 14. Recuerde que me estoy refiriendo a ese pasaje. Hay aspectos en relación a lo que el apóstol dijo en ese pasaje que en términos generales, escuche con atención, hombres y mujeres, en términos generales corresponden de manera específica al varón antes que a la mujer. Uno de esos aspectos en relación son el hecho de enseñar y ejercer dominio. Enseñar y ejercer dominio, claramente, hermano, son dos términos o dos aspectos que se relacionan y van de la mano. En Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 11, vaya allá por favor. En Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 11, Pablo dijo esto a Timoteo, el joven Timoteo, el pastor
de la iglesia de Éfeso, el que iba a quedar encargado, por decirlo de alguna manera. De hecho, Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, al joven, para que él supiera cómo conducirse en la casa y cómo ordenar. Y fíjese lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dijo: esto manda y enseña. ¿Ve usted? Enseñar, ejercer dominio. Aquí lo dice Pablo: esto manda y enseña. Son dos palabras o aspectos que van de la mano. Generalmente o específicamente son dos aspectos que se relacionan más con el varón que con la misma mujer. Aunque hay mujeres mandonas, ¿no? Y las mujeres también enseñan, lógicamente. Pero aquí ese conjunto, por decirlo, manda y enseña, es algo que en sí corresponde por lo general al varón. Por lo general al varón. No estaría bien visto, por ejemplo, el hecho de que hay un matrimonio, un hombre y una mujer, y la mujer fuera la que llevara los pantalones y el hombre llevara las faldas, y ella mandara y ejerciera autoridad. ¿Cómo vería usted eso, llegar al hogar y encontrar al marido con el delantal, las faldas de la mujer, en la cocina barriendo con el bebé aquí, y la mujer con los pantalones, quizá con el mando, por decirlo así? ¿Cómo vería usted eso? O ella sale a trabajar y él se quedaba en la casa barriendo, trapeando, lavando el baño. ¿Cómo vería usted eso? Usted decía: aquí algo pasa como raro. Porque simplemente no es el orden de Dios, hermano. Y quiero que lo comprendan en el espíritu, no carnalmente, porque estamos hablando de esto y yo sé que de pronto a muchas mujeres les puede incomodar. De hecho, este diseño de Dios ya incomodó al mundo, y por eso encontramos el feminismo y las mujeres y ya quieren rebajar a los hombres y ponerlos a cocinar, literalmente. Si pudieran, pondrían a los hombres a parir. Estamos viviendo una realidad, hermano, y no le estoy hablando nada que esté fuera de la viva realidad que estamos viviendo hoy en día. Dios no es un Dios machista, como lo han hablado algunas mujeres, inclusive que sirven en un ministerio pastoral. Han tildado de machista a Pablo, han tildado de machista al mismo Dios. ¿Quiénes somos nosotros para hablar de esa manera? Y más en cuanto al mismo Dios. Dios ni es machista ni es feminista. Dios no es hombre ni hijo de hombre. Dios es Dios y Él es soberano y sabe cómo hace sus cosas. Amén, amén. La enseñanza cristiana, hermano, tampoco era algo sin compromiso. Y cuando digo era algo, lo estoy hablando como en pasado, porque estoy hablando desde los inicios de la iglesia primitiva. La enseñanza cristiana y hasta el tiempo de hoy no era algo sin compromiso, ni lo es sin compromiso. La enseñanza implicaba, hermano, desde el pasado, la iglesia, hablando de la iglesia, también el hecho de amonestar, de reprender, castigar y rebatir. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2, 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 2, Pablo escribió a Timoteo y le dijo lo siguiente: te suplico encarecidamente delante de Dios. Escuche cómo el apóstol comienza: te suplico, te ruego, Timoteo, encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Escuche: redarguye, Timoteo, reprende, Timoteo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nuevamente aquí vemos nosotros, hermanos, aspectos que tienen que ver con el conjunto: enseñar y ejercer dominio, enseñar y mandar. Dice aquí: esto manda y enseña, es dar una orden. Y vuelvo y reitero, no lo tome mal, porque la Biblia habla
de que el pastor, el obispo, el anciano no debe señorearse. Si le está diciendo a Timoteo, manda esto, ordena esto, no le está diciendo que lo haga autoritativamente, pero le dice que lo haga. Si alguien no lo hace, ya es cuestión del que no lo quiera hacer, y ese pues será disciplinado, simplemente no sirve, porque no obedece. Y ya con ese ya el Señor verá. Dios no nos ha mandado a los pastores a reprimir o a oprimir. Yo le mando, le ordeno y usted lo tiene que hacer, porque nosotros no somos dueños de sus almas. No somos dueños ni de las propias almas nuestras. Ahora mi alma le pertenece al Señor, su alma le pertenece al Señor. El Señor nos compró a precio de sangre. De modo que no nos hicimos a nosotros mismos, ni somos de nosotros mismos. Quiero que usted comprenda, hermano, porque esto es Biblia. Esto es palabra de Dios. Y lo que estoy hablando, lo dice la Biblia, lo habla de esa manera. Los pastores en la antigüedad fueron exhortados fuertemente por el Señor a través de los profetas, porque trataban a las almas como animales, ovejas, y lo estaban tomando como ovejas de 4 patas. El Señor hablaba de las almas como ovejas, una forma que el Señor tenía de hablar, pero el Señor les dijo, las ovejas, mis ovejas son almas, son hombres, pastores. Eso no se nos debe olvidar a los pastores, como para oprimir. No obstante, el Señor ha impartido autoridad y hay respaldo en eso, y por eso el apóstol Pablo le puede decir con tranquilidad y con limpia conciencia, porque sabe que está hablando palabras de Dios, le puede decir, manda y enseña, redarguye, reprende, exhorta, hazlo con paciencia y hazlo con doctrina, bajo fundamento en la palabra, no porque te parece, no porque te dio la gana hacerlo así, de esa manera. Tenemos que pedirle al Señor que en medio de esa disciplina, inclusive la misericordia y la misma justicia, ambas obren. Dios nos disciplina con justicia, pero en medio de la disciplina la misericordia también está presente. De la misma manera debemos hacerlo nosotros, como padres, inclusive con nuestros hijos, y también como líderes. En Tito capítulo número 2 y versículo 15, en Tito 2:15, Pablo también habló a este joven pastor, Tito, y le dijo, esto habla, Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, Tito. Pablo le está diciendo a Tito, Tito, tú tienes el respaldo de Dios. Dios te llamó a un ministerio. Tú tienes el respaldo de Dios. No tengas temor de hacerlo. Exhorta, reprende, hazlo con autoridad, con la autoridad que te ha sido delegada. Cuando dice autoridad no está hablando de gritos, ni de imposiciones, ni de subyugar. No, pero hazlo con autoridad. Tienes el respaldo de Dios. Que nadie te menosprecie, Tito. Quizá porque Tito era joven. Pero hermano, cuando Dios ha impartido autoridad a un hombre como pastor, si alguien no se somete y este pastor está haciéndolo guiado por el Espíritu, sometido en la enseñanza, en la palabra, lo está haciendo con justo juicio, y si alguien no se somete, no obedece, no escucha, los pastores no estamos llamados a ejercer un dominio, una opresión. No, hermano. Pero usted es un hijo de Dios y somos hijos de un mismo Padre, tanto pastor como hermano en la fe o líder o quien sea. Y a ambos como hijos nos disciplina el mismo Padre. De modo que yo no puedo imponerle a usted, pero sí le puedo llamar la atención con respeto. Y usted debe ser manso para recibir eso, si usted verdaderamente es espiritual, porque si es carnal usted se va a enojar, hasta se va a ir de aquí. Quiero que aprenda eso, hermano.
A mí Dios me lo enseñó. Yo tuve que vivir sometido bajo una autoridad, un pastor. Pero en los momentos en que ese pastor quiso imponerme cosas que no eran con respeto, no me sometí. Y le dijo, te respeto, pero no lo hago. Y en eso Dios da respaldo, hermano. Pero tenemos que conocer también las escrituras, porque a algunos a veces se les puede estar hablando algo con justo juicio y el que es carnal no lo recibe, no lo entiende, porque simplemente es carnal o lo desconoce. Por eso la Biblia nos enseña a que escudriñemos y conozcamos las escrituras. Por eso mucha gente allá afuera llega cualquier pastor y dice cantidad de cosas y la iglesia dice amén, 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 y se somete a todo lo que le dice por el desconocimiento. Pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y la voluntad de Dios está en su palabra. Y todo esto es bueno, hermano, porque todo esto edifica a la iglesia. Amén. Esto no significa que la mujer no pueda enseñar en lo absoluto. En cuanto a la mujer y su relación con la enseñanza, la Biblia habla acerca de la mujer en 2 puntos. La enseñanza en cuanto a la educación de los hijos. En Proverbios capítulo 1, versículo 8, le voy a dictar estos versículos para que no nos quedemos allí y podamos avanzar. En la enseñanza en cuanto a la educación de los hijos, la mujer, la Biblia habla de la mujer en cuanto a la enseñanza de sus hijos. Proverbios 1, 8, Proverbios 6, 20, Proverbios 31, 1 y 26. La Biblia también habla con respecto a la mujer en cuanto a la enseñanza a otras mujeres. En Tito capítulo 2, versículos 3 al 4, donde habla de que las mujeres que ya son maduras, espiritualmente maduras en edad, puedan acercarse a las jóvenes y ayudarles y con buen consejo poder enseñarles la conducta como esposa, como madre, cómo conducirse, cómo comportarse en la misma iglesia. La Biblia habla de eso, y eso tiene que ver con la mujer enseñando. También en cuanto a la explicación en privado de las escrituras, como el hecho de Priscila en Hechos capítulo 18 y 26, donde habla que Priscila con su esposo tomaron a un hombre de Dios que era inclusive poderoso en el testimonio, pero ellos le llamaron en privado y esta pareja usada por el Señor, ahí estaba Priscila con su esposo y le enseñaron, le guiaron por el camino para que lo tuviera un poco más claro. El Espíritu Santo, hermano, también otorga dones a las mujeres para la edificación de la iglesia, sin distinción de género, basándose en la soberanía del Espíritu Santo, que reparte como quiere en cuanto a los dones espirituales, que creo que están en el capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12. En Hechos de los Apóstoles capítulo 21, versículos 8 al 9, se menciona específicamente que las 4 hijas de Felipe profetizaban, ejerciendo un don espiritual, hermano, de alto valor para la iglesia primitiva. En Primera de Corintios capítulo 11, versículo 15, Pablo asume que las mujeres oran y profetizan en la asamblea, siempre que lo hagan bajo el orden establecido, validando su ejercicio de dones. Y también en el capítulo 16 de Romanos, versículo 1, Romanos 16, 1, se nombra a una mujer llamada Febe y se le reconoce como diaconisa. Como diaconisa. Coloque como título allí:
un título general. Coloque objeciones acerca del pastorado femenino. Objeciones acerca del pastorado femenino. Amén. Objeciones. Hermano, como ha de esperarse, existen objeciones con respecto a si la mujer debería o no tomar el lugar en el ministerio pastoral de la iglesia como cabeza. Existen objeciones. Ahora, ¿qué es una objeción? Una objeción, esa palabra en términos comunes, para entenderlo más claramente, una objeción es una razón o un argumento que alguien usa para decir que no está de acuerdo con algo. Esa es una objeción. Es una razón que alguien tiene y que la usa para decirle a alguien más que no está de acuerdo con algo. Entonces vamos a hablar de una primera objeción. La primera objeción dice o trata acerca de quienes argumentan que Pablo limitó a las mujeres para el pastorado por su baja educación en el siglo I. Sin embargo, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14, Pablo no menciona ni habla acerca de niveles educativos como requisito. De hecho, hermanos, si la educación fuera un asunto obligatorio, la mayoría de los discípulos de Jesús habrían quedado descalificados. En Hechos capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, si alguien argumenta esto de que Pablo limitó a las mujeres para que ejercieran un pastorado porque eran de baja educación en el siglo I, si este es un argumento, no es valedero. ¿Por qué? Porque primero, Pablo es específico cuando habla en 1 de Timoteo 2 del 11 al 14 y no involucra niveles educativos. Y segundo, porque si así se tratara, entonces ninguno de los apóstoles hubiese servido para ser ministros, porque la misma Biblia, ahí en Hechos de los Apóstoles 4:13, dice que muchos sabían que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo. Sin embargo, se maravillaban de escucharlos hablar. Objeción número 2. Otra objeción número 2. Otra razón que muchos dicen o hablan porque no están de acuerdo con esto. Aunque se argumenta que Pablo restringe a las mujeres en Éfeso para contrarrestar el culto pagano a la diosa Artemisa, liderado por mujeres, en 1 de Timoteo jamás Pablo menciona a esta diosa ni vincula las restricciones de 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14 con las costumbres idólatras de esa ciudad. Hay quienes dicen, no, es que Pablo restringió a las mujeres porque es que muchas de esas mujeres de Éfeso, ellas rendían culto a la diosa Artemisa y eran líderes allí. Entonces por eso Pablo está restringiendo a esas mujeres de su tiempo, en ese tiempo específico, en ese momento histórico. Pero Pablo jamás menciona eso tampoco. De modo que son argumentos, ¿verdad? Que las personas que no están de acuerdo con esto, con que una mujer no tenga el derecho, por decirlo así, de pastorear, argumentan esto. Entonces dicen, Pablo no está hablando acerca del pastorado femenino allí. Pablo está hablando dentro de un contexto específico, cultural, religioso de aquel tiempo. Pero el argumento no es ese tampoco.
Un tercer argumento es aquel que, aunque se razona que Pablo solo se refiere a esposos y esposas, el significado básico de las palabras griegas para hombre y mujer es más amplio. Además, el contexto general en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8 al 10, abarca a hombres y a mujeres en general. Y no hay ningún indicador en el texto para limitar los versículos del 11 al 14 solo al ámbito matrimonial. Le explico. Ese versículo de 1 Timoteo 2, del 11 al 14, donde se habla de que Pablo le dice, la mujer calle, esté en silencio, porque no permito a la mujer que enseñe y ejerza autoridad y dominio sobre el varón. Ese texto, muchos lo toman como que Pablo está hablando de esposos a esposas, que la esposa se calle o el esposo le diga a la esposa, mija, calladita. Muchos dicen que Pablo se está refiriendo solamente a matrimonios, no a mujeres en general. Pero las palabras en griego, mujer y hombre, hermano, allí en ese contexto no es específico, ¿verdad?, para esposos, sino que es específico a manera general. Hombres, mujeres, casadas, casados, solteros, solteras, en términos generales. Amén. Si usted mira en su Biblia 1 Timoteo 2 y se va un poco más atrás para leer los versículos 8 al 10, que son versículos que están antes de ese texto donde Pablo habla acerca de la restricción de las mujeres de guardar silencio, de no ejercer dominio hacia el hombre. Usted se dará cuenta de dónde viene ese contexto, en qué contexto lo está hablando el apóstol Pablo. En 1 Timoteo 2 del 8 al 10, voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, deseo que en todas partes los varones dejen de discutir y de enojarse. Dice los varones, ahí no está diciendo los varones casados. Dice varones, dejen de discutir y de enojarse. Y que en vez de eso sean buenos cristianos y oren. También deseo que las mujeres, ahí no dice esposas, dice mujeres, se vistan con sencillez, decencia y modestia. Que no usen peinados exagerados, ni joyas de oro o adornos de perlas, ni ropa muy cara. Más bien que se preocupen por hacer lo bueno, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. Y voy a continuar en la misma traducción al lenguaje actual con el versículo 11. De ahí viene el contexto. Y continúa, dice, y quiero que las mujeres aprendan en silencio. Mujeres en general, no esposas. Lo que se les enseñe y que sean obedientes. Y no permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que les den órdenes a los hombres. Además, Adán no fue el engañado por Satanás, sino Eva. Y cuando Eva fue engañada, pecó. ¿Ve usted de dónde viene el contexto? Está hablando a hombres y mujeres. Pablo está dando una indicación a Timoteo de cómo establecer orden, de cuál es el orden dentro de la iglesia, de cómo enseña a hombres y a mujeres, cómo ordene las cosas en la casa del Señor, en la congregación. Cuarta objeción. La cuarta objeción recurre a los líderes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Miriam, Débora, Hulda. Y también del Nuevo Testamento, como Priscila y Febe, para validar el pastorado femenino. Aún así, sus roles, los roles de estas mujeres en el Antiguo Testamento no contradicen a 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 14. No lo contradicen. El hecho de que estas mujeres fueron usadas por Dios en el Antiguo Testamento no contradicen a lo que dice Pablo a Timoteo.
Mando a las mujeres que estén en silencio, no permito que la mujer enseñe y tenga dominio sobre el varón. No contradice lo que Pablo dice allí. El Antiguo Testamento operaba bajo el modelo de la nación de Israel, mientras que las epístolas en el Nuevo Testamento establecen un patrón y una estructura de autoridad únicos para la iglesia. Es el orden de Dios, es el nuevo pacto, es Dios con su iglesia. Amén. Asimismo, el Nuevo Testamento destaca, por ejemplo, a Priscila como colaboradora hospitalaria y a Febe como una diaconisa ejemplar, pero en ningún caso ejerciendo estas el ministerio pastoral o su calidad de obispos o ancianas con autoridad. Objeción número 5. Y esta es la razón acerca del igualitarismo. Hay una línea en cuanto a este tema, hermano, del pastorado femenino, que lo llaman igualitarismo, donde dice que hombre y mujer como son iguales, entonces si el hombre es pastor, la mujer también puede ser pastora. Esa es una rama. Nosotros estamos hablando lo que dice la Biblia, y hay otra línea también que habla del complementarismo, que habla de complemento. La mujer es complemento del hombre. Le haré ayuda idónea, uno que esté al frente de él, no menos, no inferior, no, frente a él. Idónea, adecuada, complementario, ella, Eva, con el hombre. Amén. Y si usted me pregunta, pastor, ¿usted igualitarismo o complementarismo? Yo le digo, hermano, bibliocéntrico. Lo que dice la Biblia. Pues si esto tiene relación con lo que dice el complementarismo, pues gloria a Dios. ¿Verdad? La Biblia. El igualitarismo se basa en un versículo principalmente que está en Gálatas capítulo 3 versículo 28. Gálatas capítulo 3 versículo 28. Y dice de la siguiente manera: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo, hermano, comúnmente es un pasaje que muchos han tomado para hablar de que, al igual que un hombre es pastor, cabeza en una iglesia, en una congregación, la mujer también lo puede ser. Pero aunque se usa Gálatas 3:28 para reclamar el derecho al pastorado femenino bajo la idea de igualdad en Cristo, el pasaje no trata sobre eso. El pasaje trata sobre la salvación por fe, por la fe, y no sobre los roles ministeriales. Pablo enseña que la raza, la condición social o el género son irrelevantes para recibir la gracia salvadora. Eso es lo que enseña Pablo. Aquí no importa de qué raza soy, de qué condición soy, de qué género soy, si soy hombre o mujer. No es importante o relevante para recibir la gracia salvadora. Dios ha impartido la gracia a hombres y mujeres, unificando a todos como herederos espirituales, pero sin eliminar las diferencias biológicas ni las funciones estructurales dentro de la iglesia. La familia de Dios está formada por personas de toda nación, cultura, color de piel y lengua. San Mateo capítulo 28 versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note usted, a todas las naciones. Gálatas dice, ya no hay judío ni griego. Vayan a todas las naciones, porque ya no hay judío ni griego, no hay diferencia. Ni lengua. Salve a los que hablan inglés, a los que hablan francés. No, de toda lengua y nación, hombre o mujer, esclavo o libre. Eso es lo que está diciendo Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. En Cristo no hay distinción de rango, esclavo ni libre, de condición, judío ni gentil, ni de género, ni hay varón ni mujer. Cuando dice ni varón ni mujer, está diciendo ya no hay diferencia para eso, para la fe. Cristo vino a salvar hombres y mujeres. Cristo no dijo no, hombres, mujeres no, o algunas mujeres, no. Él vino a salvar hombres y mujeres por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque tanto hombre y mujer pecaron en el principio. Y es evidente que Pablo no habla de anular la distinción entre varones y mujeres. Importante eso. Él no habla de anular la distinción entre varones y mujeres. La Biblia es clara, hermano, en que existen varones y existen mujeres con características claras. En la Biblia no hay ellos. No, hay ellos o ellas. ¿Comprende? Se trata de ser uno ante Dios. Es lo que está diciendo Pablo ahí en Gálatas capítulo 3, 28. Se trata de ser uno ante Dios con y en nuestras diferencias a causa de la existencia en Cristo. Todos estamos en pie de igualdad con Dios en lo que respecta a la salvación. Amén. Permítame ir a Gálatas y leer quizá en el contexto de ese capítulo 3. Vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 21. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Dice, significa esto, voy a leerlo en la traducción al lenguaje actual. Dice, esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios. De ninguna manera. Fíjese usted, vaya viendo usted dónde va el contexto, ¿verdad? De lo que dice Gálatas 3:28, cuando habla de ni judío, ni griego, etcétera, etcétera. Dice, esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios. De ninguna manera. Porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos. De modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Ahí está, confían, fe en Jesucristo. Antes de eso, la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. La fe, nuevamente, la fe en Cristo. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Cristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Ahora, ¿por eso hay que votar la ley? No. La ley dice no adulterarás. La fe en Cristo, el Evangelio, la gracia sigue diciendo lo mismo. Más allá inclusive. Si miras nomás un hombre o una mujer y lo codicias o lo miras con lujuria, ya adulteraste. De modo que aquí no es que la ley no sirva para nada, no. La ley simplemente nos muestra que estamos dominados por el pecado, que
que no somos capaces de hacerlo y necesitamos a Cristo. Amén. Continúa, versículo 26. Ustedes han confiado en Jesucristo. Ahora está hablando a los Gálatas de manera directa. Ustedes, Gálatas, han confiado en Jesucristo. Y por eso todos ustedes, Gálatas, son hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados, Gálatas, también quedaron unidos a Cristo. Y ahora actúan como Él. Así que no importa si ustedes son judíos o no lo son. O sea, griegos o gentiles. No importa, Gálatas, si ustedes son esclavos o son libres. El que un esclavo se convirtiera al evangelio no lo hacía libre. Ya el que lo tenía, el amo le decía: ya usted ya se convirtió a Cristo, vaya, ya usted es libre. Va. No, el esclavo seguía siendo esclavo de su amo. Solo que ahora era cristiano y libre del pecado y unido a Cristo. Porque Cristo no vino a salvar solamente a los amos, y a los pobres esclavos los dejó ahí y no les permitió. ¿Comprende? Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Pero ¿está hablando de ministerios? ¿Está hablando de roles? No. Está hablando de salvación, de la fe en Jesucristo. Y están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham. Porque Abraham creyó, ¿verdad? En el Señor. Él no llegó por obedecer leyes. De hecho, la ley aún no ha sido promulgada a Moisés. Y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Entonces, le traigo a colación eso, hermano, con respecto a esa objeción, para que usted se dé cuenta. Un título grande también allí, como una pregunta: ¿por qué Dios llamó primero al hombre y no a la mujer después del pecado en el huerto del Edén? ¿Por qué Dios llamó primero al hombre y no a la mujer después del pecado en el huerto del Edén? Esa es una de las preguntas más profundas. Una de las preguntas más profundas, hermano, en cuanto a algo que se llama antropología bíblica y la misma teología sistemática. Entiéndase por antropología bíblica el estudio de aquello que estudia la naturaleza, el origen y propósito y destino del ser humano a la luz de las Sagradas Escrituras. Antropología bíblica estudia la naturaleza, origen, propósito y destino del ser humano a la luz de las Sagradas Escrituras, no de ninguna otra filosofía, no, a la luz de las Sagradas Escrituras. Y analiza la creación del hombre a imagen de Dios, su caída en el pecado, su relación con el Creador y su redención, proporcionando una visión integral sobre la identidad humana. Esto involucra diseño, propósito, función. El hecho de que Dios llame a Adán primero, como dice en Génesis capítulo 3 versículo 9, que dice: pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Gálatas 3:9. A pesar de que Eva comió el fruto primero, no es un detalle menor, sino que establece varios pilares doctrinales. ¿Escuchó eso? El hecho de que Dios llame al hombre, ambos pecan, pero Dios llama al hombre y le dice: ¿dónde estás? Y a pesar de que Eva fue la que tomó el fruto primero y comió, no es un detalle menor, sino que hay varias cosas, hermano, de entender. Aquí hay una explicación. Vamos a mirar algunos puntos, una explicación de las principales perspectivas, hermano, que pudiéramos mirar nosotros teológicamente hablando, bíblicamente hablando. La primera es el principio de la cabeza. Número 1, el principio de la cabeza.
Quiero que usted aprenda, quiero que aprendamos, hermano, nosotros, hombres y mujeres, matrimonios, aprendamos esto y dentro de la iglesia. Porque si nosotros atendemos a los principios, hermano, a las formas de Dios, al diseño de Dios, hermano, la bendición de Dios permanece porque estamos haciendo lo que Dios nos enseña. El principio de la cabeza. Esta es la explicación teológica más robusta, especialmente en la posición paulina. Pablo. Adán fue constituido como el representante legal y espiritual de toda la humanidad. Adán, el varón. Así como un embajador representa a su nación, las acciones de Adán afectaron a toda su descendencia. Aunque Eva pecó primero, Adán era el depositario del pacto original. Dios le dio la instrucción de no comer del fruto directamente a él antes de que Eva fuera creada. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Génesis 2, 16 al 17. Por tanto, Adán era el guardián del mandamiento. Por eso llamó al hombre. ¿Recuerda? Adán, ¿y por qué te escondes? ¿Y qué? No, es que la mujer que me diste. Note que no lo llamó a los dos. Vengan junticos los dos, tomados de la mano. No, llamó a Adán primero. Amén. El paralelismo con Cristo. Romanos 5:12 explica que el pecado entró al mundo por un solo hombre. Romanos. Vaya Romanos capítulo, ¿qué le dije? 5. Versículo ¿qué? 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice Adán. Aquí no involucra a Eva, aunque Eva pecó primero. Creo que Primera de Corintios capítulo 15 habla también acerca de esto, de Adán. La Biblia habla del primer Adán que falló. El segundo Adán, Cristo. Él vino a restaurar, Él vino a vencer la muerte, etcétera, etcétera. El segundo Adán. No vino una Eva, no vino Cristo y Crista. Dios llama a Adán porque lo hace responsable del fracaso de la raza humana, estableciendo la necesidad de un segundo Adán, Jesucristo, para restaurar lo que el primero perdió. Número 2, el orden de la creación y el liderazgo. Número 2, el orden de la creación y el liderazgo. La teología bíblica sugiere, hermano, que el orden en que Dios crea las cosas establece una jerarquía de responsabilidad. Y porque los teólogos se lo inventaron, no, hermano, porque la misma Biblia lo enseña. Eso hay que mirarlo a la luz de todas las escrituras. Amén. De principio a fin. Pablo argumenta en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 13, que hace parte del texto que hablamos al comenzar, que Adán fue formado primero, después Eva. Al llamar a Adán, Dios está respetando el orden jerárquico de liderazgo que Él mismo estableció en el diseño original. Por eso Dios llamaba a Adán. Se supone que Eva fue la que comió primero, ¿no es cierto? Y le dio a su marido Adán y él comió. Así, de manera común para nosotros, ¿a quién debió haber llamado primero Dios? ¿A Adán? Porque ¿quién tomó primero el fruto y comió?
¿Por qué no llamó a Eva? Porque el diseño no era así. Porque allí que tenía que dar cuentas era Adán. No por eso Eva podía pecar. Ojo, mujeres, esposas y mujeres solteras, no porque son ustedes no, yo puedo pecar y mi marido, puedo gritar a mi marido y lo domino y van a llamar a mi marido. No, porque Eva tuvo su castigo como Adán también lo tuvo. Ambos somos responsables, pero aquí se trata de un orden que el Señor ha establecido. En el hebreo original, la tarea de Adán era shamar, guardar, proteger el huerto. El llamado de Dios es un pase de lista al centinela que abandonó su puesto de guardia mientras su compañera era tentada. Estamos hablando de Adán. El llamado de Dios a Adán es un pase de lista al centinela, Adán, que abandonó su puesto de guardia mientras su compañera Eva era tentada. ¿Qué pudo haber hecho Adán si Eva llega con la fruta mordida y le dice, vea, come que está rica? ¿Qué debe haber hecho Adán? ¿Qué hiciste, mujer? ¿Qué hiciste, abusadora? Número 3, el pecado de la omisión versus comisión. El pecado de la omisión versus comisión. Mientras que Eva fue engañada por la serpiente y cometió un pecado de acción, comisión, que es comisión. Mientras que Eva fue engañada por la serpiente y cometió un pecado de acción, o sea, comisión, Adán cometió un pecado de omisión. ¿Comprende? Porque Adán omitió el mandamiento. Amén. El texto de Génesis sugiere que Adán estaba con ella mientras la serpiente hablaba. Dice, dio también a su marido, el cual comió así con ella. Se asume que estaba allí, cerca. De pronto no estaba por dándose un paseo, ¿no es cierto? Y se fue a buscarlo. Lo que se da a entender es que Adán estaba allí. Dios llama a Adán primero porque él falló en su deber de proteger a su esposa, de corregir del error en el momento y de ejercer su voz profética. No es que Adán fuera a decir, y así dice Jehová. No, la voz profética es que le dijera, no, Dios mandó que no comiéramos de ese árbol. Esa era la voz profética. Porque profecía es palabra de Dios. Y tenemos la palabra profética más segura. Para Pedro, que habla de eso, las escrituras antiguas. Para nosotros hoy pudiéramos decir todo esto que está aquí. Nuevo y Antiguo Testamento. Amén. De modo que, hermano, falló Adán en corregir el error en el momento y de ejercer su voz profética para recordar la palabra de Dios. Su silencio fue su mayor pecado. Número 4, la estructura de la redención de cuentas. La estructura de la rendición, de la rendición de cuentas. La estructura de la rendición de cuentas. Teológicamente, Dios busca al que tiene la mayor autoridad delegada para que rinda cuentas. ¿Usted ha escuchado que hay dos hermanos? Miremos este ejemplo, quizá aplique. Hay dos hermanos, uno es el mayor, el otro el menorcito, de pronto no tiene mucha diferencia. Uno tiene unos 10 años, el otro tiene 6. ¿Y qué le dicen? Y usted es el mayor. ¿Usted por qué no estuvo pendiente de su hermano menor? ¿Ha escuchado eso? Y si el hermano menor también metió la mano allá, pues a ambos hay que... Porque el de 6 años también sabe.
No crea. Hoy en día tienen 9 meses los bebés y ellos ya saben. Enséñeles y verá cómo aprenden. Rapidito. Hay 3 aspectos importantes a tomar en cuenta en cuanto a Eva y Adán en su responsabilidad hacia Dios. 3 aspectos. El rol en la tentación. El primero, el rol en la tentación. Eva fue engañada, seducida. Adán pecó deliberadamente con conciencia plena. Amén. El segundo aspecto, la relación con el mandato. La relación con el mandato. Eva lo recibió de segunda mano por vía de Adán. En cambio, Adán lo recibió directamente de Dios. El día que comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día morirás. Todo lo he puesto para que, inclusive Adán le puso nombre hasta a los mismos animales, ¿no? Y después de algún tiempo o momento, Dios dice: está solo Adán, vamos a hacerle una ayuda idónea. Otro aspecto, el aspecto de la naturaleza del juicio. La naturaleza del juicio. A Eva Dios le pregunta después de Adán. Primero le pregunta a Adán, ¿recuerda? A diferencia de Eva, Dios busca a Adán. Dios lo busca a él primero para iniciar el juicio. Y lo llama y le dice: ¿qué hiciste? ¿Por qué te escondes? ¿Qué hiciste? Y Adán le dijo: ¿qué? La mujer que me diste. Y entonces Dios va a Eva. Eva, y no, la serpiente. Igualito que los cristianos hoy en día, ¿no? Pecan y no, el diablo, pastor. El diablo. El diablo cochino. En resumen, hermano, en resumen, Dios llama a Adán porque él era el responsable último de la obediencia de la pareja ante Dios. La mujer fue engañada, pero el hombre no. Eva fue engañada, pero Adán se rebeló abiertamente. Pablo no tiene la intención de cargar la culpa o la responsabilidad de la caída en el pecado sobre la mujer. Pablo no está hablando de eso cuando habla en 1 Timoteo 2 del 11 al 14, el tema que nos concierne. Amén. Adán mismo también pecó, Génesis 3:6, y Dios lo responsabilizó primeramente a él. Tanto el hombre como la mujer pecaron, pero Pablo estableció una clara distinción entre el pecado de Adán y el de Eva. Hablando de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14. Esta distinción se refiere al orden de autoridad de Dios. Dios es la máxima autoridad sobre Adán. Como cabeza de su esposa y de su familia, Adán era espiritualmente responsable ante Dios por ellos. Pero Adán rechazó el orden de Dios. En lugar de obedecer a Dios, hizo caso a su mujer y trajo el pecado y la muerte al mundo, como dice Romanos 5:12 y 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 al 22. Hermano, el diseño ideal de Dios para el orden y la autoridad quedó completamente trastocado, invertido en muchas veces, trastocado, torcido. Desde la caída, esta violación se ha extendido por toda la sociedad. Aún así, la Biblia exhorta a los creyentes, la iglesia, a honrar el modelo de Dios para el orden y la autoridad
en la iglesia. Ese orden y modelo, hermano, es que Dios asignó al varón para ser cabeza del hogar y pastor en la iglesia. Por eso no podemos hablar de mujeres cabeza de una congregación pastoreando. No podemos hablar de pastoras en términos generales. Dios estableció pastores, ancianos, obispos. 1 Timoteo capítulo 3, los versículos subsiguientes desde el versículo 1. Que el hombre sea marido, que el obispo, si alguno anhela obispado, que sea irreprensible, honesto, hospitalario, marido de una sola mujer. Si la mujer tuviera que ver en un ministerio pastoral, en esos requisitos hubiera dicho, y mujer de un solo marido. Si alguna anhela obispado. Pero Dios es claro en hablar al varón, marido de una sola mujer. En este orden de ideas, hermanos, nos corresponde honrar el orden y el modelo que Dios ha establecido en la Biblia antes que las emociones de los hombres, las opiniones de los hombres, las creencias o perspectivas individuales y personales que varían según quien lo perciba. De modo que en la iglesia del Señor Dios estableció pastores, varones, y conviene honrar lo que Dios ha dicho. Amén.